Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar conversando sobre lo que implica la captura de Rafael Caro Quintero. La captura de Rafael Caro Quintero, más allá de lo que se ha dicho y lo que se ha expresado en repetidas ocasiones, llama mucho la atención por lo que se refiere a la historia del supuesto cártel de Caborca que él dirigía y que él dirigía quizás desde la prisión y que continuaba o ha continuado en estos años desde que fue liberado de la prisión y que después continuó como fugitivo. El tema es muy importante porque las operaciones del alegado del supuesto cártel de Caborca se concentran en el estado de Sonora. Y ahora que se da la captura, pues empiezan a surgir análisis y empezamos a conocer más detalles supuestos de la existencia de este cartel, de las relaciones con otros grupos criminales y de las supuestas pugnas con otras facciones del cartel de Sinaloa, lo que le llaman la facción de los Chapitos. Se reviven estas luchas intestinas de carteles, supuestamente, por lo menos en la cobertura mediática, principalmente la cobertura internacional, artículos como aquellos de Inside Crime y lo que dice la DEA, ¿no? De lo que ha sucedido con este llamado cartel de Caborca, ¿no? Y su presencia en Caborca, en Magdalena de Quino y también en el puerto de Guaymas, en Sonora. Es un estado estratégico, es un estado donde existe pues una gran parte de recursos importantísimos, estratégicos como el litio, tierras raras, oro, en un momento en el cual todos estos recursos naturales son importantísimos para el desarrollo pues del mundo, ¿no? Y bueno, son muy valiosos en el nuevo contexto geopolítico, el nuevo contexto de desarrollo global. Entonces, lo que me llama la atención es que, de nuevo, ¿no? Como sucedió en el noreste mexicano, en el Golfo de México, se concentra la violencia en lugares donde hay reservas estratégicas, ¿no? En ese momento, en los años del inicio de la llamada guerra contra las drogas, o más bien de la violencia concentrada en el Golfo de México y en el noreste mexicano, teníamos reservas muy importantes de gas shale, de gas natural, gas y además de petróleo. En este momento tenemos el estado de Sonora, donde realmente, de acuerdo a la versión oficial de los Estados Unidos, de la prensa internacional y de la prensa en general, se van a dar estas pugnas, ¿no? Y la narrativa, lo que siempre hemos visto es que cuando se captura a uno de estos supuestos capos, ¿no? Nos sorprende mucho que Rafael Caro Quintero haya tenido esta capacidad cuando 28 años estuvo en penales de máxima seguridad en México y aparentemente fuera de una relación directa con sus clientes, con su grupo, ¿no? Es difícil de comprender porque surge un nuevo cartel que empieza a formar alianzas, por ejemplo, con la línea, con otros grupos, como alguna facción de los Beltrán Leiva, y se vuelve a revivir estas luchas intestinas, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder cuando ahora él ya vaya a ser extraditado, si es que es extraditado a los Estados Unidos y vaya a dar información? Se van a volver a dar estas supuestas pugnas por plazas del narcotráfico, o quién sabe qué tipo de pugnas, o quién sabe qué tipo de grupos vayan a estar operando ahí. ¿Quiénes son los Salazar? ¿Quién es la nueva línea? ¿Quién es la nueva facción del cartel de los Beltrán Leiva, supuestamente con quien este cartel de Caborca estaba relacionado? ¿Cómo se va supuestamente a enfrentar a los Chapitos? Estas son preguntas muy importantes. Lo que sí es cierto es que muy probablemente se vaya a ver violencia en esta región, pero no necesariamente por las dinámicas que siempre nos han contado, pero sí utilizando las narrativas para entender las dinámicas de la misma manera que siempre nos han contado. Hay muchas preguntas sin respuesta y vamos a ver qué sucede con esta captura después de esta captura en el estado de Sonora. Muchas gracias.